Entre los siglos XI y XIV se produjeron en Europa transformaciones económicas y sociales que impactaron en el orden feudal. Hubo grandes cambios, resurgieron el comercio y las ciudades y se fortaleció un nuevo grupo social, la burguesía urbana. Todo esto caracterizó a la Baja Edad Media a partir del siglo XI. En las ciudades, la burguesía dedicada al comercio y a la producción de artesanías fue conociendo e imponiendo otras realidades, culturas y formas de vida. Entonces, en la Alta Edad Media, el ámbito de la vida social fue el rural y en la Baja Edad Media cobran importancia las ciudades, el comercio y la burguesía de esas ciudades, si no entendí mal. Pero me gustaría saber cómo fue cambiando la sociedad feudal a esta nueva sociedad. En principio fue una sociedad feudo-burguesa, es decir, los grupos de personas que se establecían en burgos y que convivían con elementos de la tradición feudal y las nuevas costumbres de la burguesía. A partir del siglo XI, la sociedad feudal cambió definitivamente. Ah, y de ahí viene lo de burgueses, eran los habitantes de los burgos. Los molinos aparecieron en Europa en esta Baja Edad Media. Fue una de las grandes novedades de esta etapa. ¿Cuáles fueron otros cambios importantes de esta Baja Edad Media? Fue muy importante que se detuvieran las guerras, porque con el fin de las guerras se redujo la altísima mortalidad de los siglos anteriores, y esto, sumado al aumento de los nacimientos, produjo en el este de Europa un gran incremento de la población. También surgieron nuevas técnicas para el trabajo agrícola. El uso del molino, que vos comentabas, Ernestina, produjo un gran cambio porque aumentó la producción y también liberó mano de obra, que comenzó a dedicarse a otras actividades. Espere, profe, va muy rápido. Yo quiero saber qué pasó en el ámbito rural. ¿Cambió la vida de los campesinos? ¿Fue mejor que en tiempos anteriores al señorío? Los campesinos que se instalaron en nuevas tierras gozaron de mayores derechos y libertades que en los señoríos. Y los siervos, aunque no tuvieron libertad total, al menos pudieron disponer de sus bienes. Para transformar las nuevas tierras en aptas para el cultivo, se talaron árboles y se desecaron pantanos. Comenzó a usarse el arado con ruedas, que permitía remover la tierra a mayor profundidad, y el caballo reemplazó al buey como animal de tiro. Además, el sistema de siembra pasó de ser de rotación bienal a trienal. En el primero, mientras se cultivaba una parcela, en otra la tierra descansaba, para que no se agotara el suelo. Así solo se obtenía una cosecha al año. La rotación trienal consistía en dividir las tierras en 3 parcelas. Mientras una descansaba, otra se sembraba en primavera, por ejemplo, con lenteja, repollo, avena y cebada. Y la tercera en otoño, con otros cereales más propicios para el clima frío, como trigo o centeno. Y así obtenían una cosecha en invierno y otra en verano. Las nuevas técnicas agrícolas aumentaron la producción. Esta producción habrá abastecido a las ciudades. Pero ¿cómo empezó a cambiar el comercio que antes casi no se practicaba por la inseguridad en los caminos? La Baja Edad Media se caracterizó por el crecimiento masivo de las ciudades en Europa. Cuando la paz devolvió la seguridad, algunos lugares como los cruces de caminos, las viejas ciudades romanas, las abadías, los castillos feudales o los centros de peregrinación sirvieron como centro para que muchas personas fueran a intercambiar productos. Así comenzó a darse una división del trabajo entre el campo y la ciudad. En los centros urbanos se producían bienes manufacturados y en el campo alimentos y materias primas. También comenzó la costumbre de que los mercaderes llegaran a las ciudades cuando se organizaban ferias para comprar y vender variedad de productos. Los primeros mercaderes eran vendedores ambulantes que viajaban por los caminos en carromatos llevando sus mercancías. Por sus aspiraciones y sus conductas se diferenciaban de los nobles y clérigos de la época que vivían de rentas de la tierra. Los mercaderes obtenían beneficios con los productos exóticos que traían de Oriente en sus propios barcos. Castillos, catedrales, iglesias, murallas, puentes, edificios, cascos de ciudades. En Europa hay muchísimos ejemplos de arquitectura medieval. Pero ¿cómo eran estas ciudades de la Baja Edad Media? Quiero saber cómo crecieron, cómo se vivía en ellas y cuáles fueron las más importantes. Las ciudades bajomedievales
nosotros empezamos a notar básicamente situaciones de volumen físico, situaciones de volumen demográfico distinto. Hay más gente, las ciudades son más grandes, tienen algunos rasgos físicos particulares, emporios comerciales muy importantes. También sigue siendo un centro de poder, ¿no? Un poder que por supuesto todavía está bastante disperso, pero que a poco se va concentrando y resulta de lo que había sido el fenómeno feudal. Una característica fundamental de toda ciudad medieval era su muralla de piedra, con una serie de torres y puertas defensivas. La finalidad de los muros era proteger a los habitantes de algún ataque, pero también permitían cobrar impuestos por los productos que ingresaban y regular el flujo de gente y de bienes. La línea del horizonte de una ciudad medieval estaba dominada por las torres de los castillos, los edificios gubernamentales y sobre todo por las iglesias, que en muchos casos eran numerosísimas. Londres, por ejemplo, a comienzo del siglo XIII, tenía 120 iglesias. Cuando una ciudad era sede de un obispo, su enorme catedral se destacaba sobre las demás construcciones. Los castillos seguían en importancia a las iglesias, pero su número variaba de acuerdo a la localización de las ciudades. En Italia, las torres de los castillos marcaban el horizonte urbano, propiedad de los nobles y comerciantes del lugar. París estaba dominada por dos castillos reales, la Bastilla y el Louvre, luego reformado y convertido en palacio, y hoy uno de los museos más importantes del mundo. Estoy mirando un plano de una ciudad medieval y veo que hay calle de los zapateros, calle de los talabarteros, calle de los herreros, y no es que las calles tengan esos nombres, sino que parece que en cada una se concentraban las personas que se dedicaban a un mismo trabajo. ¿Y a qué se dedicaba la gente además de estos oficios? Las iglesias y los castillos contaban con una cantidad de personas vinculadas con ellos, pero la mayor parte de los habitantes eran mercaderes y artesanos. El área mercantil incluía bodegas, hospedajes y tabernas. En la ciudad había una región artesanal, la que estabas viendo en el plano, Ernestina, dividida de acuerdo a cada oficio, y cada uno de estos tenía su propia calle en la que se desarrollaba esa actividad. Para los mercaderes y los artesanos, el trabajo y la vida familiar se entremezclaban. Enseñaban sus oficios a sus hijos, esposas y aprendices, y sus hijos podían ser a su vez aprendices de otros artesanos o mercaderes. Las mujeres administraban el hogar, compraban y preparaban la comida, lavaban la ropa y ayudaban a sus maridos en sus oficios. Se preguntarán qué hace este carbón aquí al lado mío. Bueno, tenía muchos usos en la Edad Media, pero también era uno de los factores de la contaminación en las ciudades. Qué raro, ¿no? Hablar de contaminación en la Edad Media. Sí, pero la contaminación atmosférica era parte de la vida en la ciudad. Se producía por las fogatas y el uso de carbón en calderas, destilerías y tintorerías. Las aguas también estaban contaminadas por el tinte y la curtiembre. Los carniceros tiraban a los ríos la sangre y los desperdicios de los animales. Y los curtidores arrojaban ácidos, sangre, grasa, pelos y demás productos propios de su oficio. Como las tintorerías y las curtiembres abundaban en todas las ciudades, los ríos cercanos no tardaron en contaminarse. La contaminación, uno de los males de las ciudades que debemos a las distintas formas de producción a través del tiempo. Pero volvamos atrás. ¿Cómo fue evolucionando esa producción desde los comienzos de la Edad Media y qué cambios produjo? En el señorío la actividad principal era la producción de alimentos a través de la agricultura, pero el rendimiento era muy bajo porque las técnicas y las herramientas eran muy primitivas. Hacia fines del siglo X, especialmente en el norte de Europa, se ampliaron las tierras de cultivo sobre malezas, selvas y bosques. Mejoraron las técnicas y herramientas, comenzó a incrementarse la producción agrícola y así mejoró la alimentación de la población, disminuyendo hambrunas y enfermedades. Esto tuvo consecuencias favorables en los siglos siguientes. En un principio la igualdad reinaba entre los habitantes de las ciudades y la sociedad urbana contrastaba con las rígidas jerarquías del mundo feudal. En la ciudad, al contrario que en el campo, la división de tareas caracterizaba la vida económica. Pero al cabo de un tiempo, comenzaron a marcarse grandes diferencias entre ricos y pobres. Y estamos llegando al final, pero me queda una última pregunta. ¿Cómo terminó el feudalismo en Europa? En el siglo XIV, el sistema feudal atravesó una profunda crisis y hubo varios factores, como hambrunas, pestes, guerras y sublevaciones campesinas, que desintegraron al feudalismo en gran parte de la Europa occidental.
Antes de despedirnos, vamos a hacer nuestro último Pasando el Limpio de hoy, así ustedes pueden tomar nota. Alrededor del siglo XI comienza la Baja Edad Media. Grandes cambios y transformaciones sociales. Mucha gente del campo va a la ciudad y comienzan las primeras burguesías urbanas. Nuevas costumbres, expansión territorial, renace el comercio, crece la producción de materia prima en el campo y el trabajo artesano en la ciudad. Carniceros, carpinteros, talabarteros, y esto trae aparejada una mayor contaminación ambiental. Mejoraron las técnicas y las herramientas. El mundo se preparaba para lo que vendría.